Dame la mano. What is that sound? En estos tiempos confusos, en los que surgen sonidos extraños el cielo, ¿cómo no podemos pensar que podría ser una señal de Dios? ¿Son solo ruidos normales o podrían ser las trompetas de advertencia de las que habla la Biblia? Esto es, el mundo en 2024 se tambalea bajo el peso de estos inexplicables sonidos de trompetas celestiales que han trascendido la tranquila soledad de los pueblos de montaña y penetró en las bulliciosas calles de nuestras ciudades. No es un animal, es esta la profunda narrativa del Apocalipsis que se desarrolla ante nuestros ojos. ¿Podrían ser estas las mismas trompetas apocalípticas que una vez anunciaron la caída de los antiguos muros y ahora señalan el inminente fin de los días? ¿Qué significado deberíamos nosotros, como seguidores de Cristo, extraer de estas armonías inquietantes? Vamos a descubrirlo. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campanita. Tu apoyo es muy apreciado. Continuemos. Son un llamado a la reflexión, un impulso divino para escudriñar nuestras vidas y acciones en anticipación de la segunda venida. La profecía y la salvación en todo el mundo nos recuerdan las profundas batallas espirituales predichas por los profetas en este momento crítico. ¿Debemos descartar estas señales como meras peculiaridades de la naturaleza o deberíamos verlas como una advertencia misericordiosa de Dios que nos insta a prepararnos mientras reflexionamos? Estas preguntas no nos dejemos llevar por el miedo, sino guiados por la fe, listos para responder al llamado divino y mantenernos firmes en nuestras creencias sin importar los misterios que puedan contener los cielos. Embarquémonos en una búsqueda de claridad y verdad. ¿Qué es lo que exploraremos? Los conocimientos científicos sobre estos sonidos temblores del cielo profundizan en varias teorías de conspiración y reflexionan sobre si estos eventos podrían ser realmente los signos bíblicos del pueblo apocal. Los desastres se vuelven más feroces cada día que nuestro mundo tiembla bajo los inminentes presagios de la ira divina. Una ira susurrada por un ancestro ahora rugió desde los cielos sobre nosotros en 2024 a través de paisajes urbanos y picos apartados por igual. Sonidos espeluznantes como cuernos perforan el aire capturando el terror de lo desconocido en videos virales. ¿Son estos presagios del Apocalipsis, como proclaman los teóricos de la conspiración, o meras peculiaridades de la naturaleza que persigue esta pregunta? Con cada toque de trompeta, se profundiza el misterio en regiones como el corazón de Estados Unidos. La naturaleza ha desatado su furia en espectáculos devastadores. Considere los estados de Georgia, Kentucky y Ohio, que alguna vez estuvieron llenos de la risa de comunidades ahora marcadas por la ferocidad de los tornados en un fatídico día de abril. El tornado F2 atravesó la tranquilidad de la vida. Sus vientos eran tan poderosos que arrojaron la luz del día a la oscuridad, dejando a decenas de miles de personas luchando ante la repentina ausencia de luz y electricidad. La ira no se detuvo con los vientos en los hogares, una vez que los símbolos de seguridad y calidez yacían en las ruinas. La destrucción es un crudo testimonio del poder de las tormentas. Solo en Kentucky, el cielo generó 9 tornados en un solo día, una vista tan surrealista que parecía arrancada de las páginas de las Escrituras. Las consecuencias: un paisaje plagado de líneas eléctricas caídas y hogares despiadados de eco físico de lo espiritual. Advertencias que quizás hemos ignorado, y justo cuando el cielo gritó. La tierra tembló de Boston a Baltimore, un terremoto de magnitud 4,8. Sacudió los cimientos que hemos construido nuestras vidas al desafiar nuestra ilusión de permanencia durante más de 30 desgarradores segundos. La tierra bajo nuestros pies traicionó. Nosotros sacudimos no solo el suelo, sino nuestras propias creencias en lo que es sólido y seguro. La Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis con sus vívidas representaciones de calamidades, ofrece una lente a través de la cual algunos ven estos desastres como advertencias divinas, mientras que las Escrituras predicen grandes terremotos, hambrunas y pestilencias. En varios lugares, Lucas 21:11
Estas catástrofes contemporáneas nos obligan a confrontar nuestras vulnerabilidades y el posible significado espiritual detrás de ellas, mientras nos encontramos en medio de las ruinas, tanto físicas como espirituales. Nos vemos obligados a unir la verdadera historia tejida a través de cada desastre. No es simplemente una de destrucción, pero de resiliencia y renacimiento. Se trata de comunidades que se unen y encarnan el mandato bíblico de amar a tu prójimo, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, nuestros espíritus siguen siendo inquebrantables. Pero mientras reconstruimos, otra tormenta lo asoma en el horizonte. Texas y sus vecinos se preparan para lluvias torrenciales que amenazan con transformar las calles en ríos y los campos en lagos. En estos momentos los cielos parecen preparados para desatar más que agua. Amenazan con desbordarse con juicio por nuestras transgresiones colectivas. Debemos descartar estas advertencias como meras anomalías o verlas como terribles presagios de retribución divina. La elección es nuestra, pero a medida que la sinfonía del Apocalipsis se hace más fuerte, queda claro que estas no son solo advertencias, sino un llamado a la acción. Debemos decidir si prestarles atención o ignorarlas bajo nuestro propio riesgo, ya que la hora final puede estar más cerca de lo que pensamos. Recientemente, estos extraños sonidos parecidos a trompetas han perforado el aire en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. Algunos temen que sean los presagios del fin de los tiempos bíblicos, aunque las menciones específicas de Estados Unidos están ausentes en los textos sagrados que se centran más en regiones como Israel, Irán, Libia y Rusia. Y China, la misteriosa conexión entre estos sonidos y los últimos días profetizados solo profundiza la intriga mientras el planeta gime bajo el peso de la explotación humana. Estos sonidos, ya sean de origen divino o terrestre, parecen hacer eco del lamento de la tierra, un preludio a la retribución que espera al espiritual. No se puede subestimar la importancia de estos fenómenos si en realidad se trata de las trompetas predichas en el Apocalipsis. Señalan no solo el fin de una era, sino el inicio de un juicio, feroz y definitivo para aquellos que están en sintonía con el reino espiritual. Estos sonidos sirven como una terrible advertencia del tiempo. Arrepentirnos y regresar a los caminos de la rectitud. Es ahora que nos llaman a reflexionar sobre nuestras vidas, para examinar nuestras acciones y confrontar las sombras que hemos arrojado sobre este mundo para que el día del juicio final esté sobre nosotros y la ira de la divinidad, una vez desatada, no perdonará a nadie que se haya alejado de la luz, por lo que mientras nos encontramos en esta siniestra encrucijada de la historia y la profecía, debemos decidir cómo responderemos. ¿Descartaremos estos sonidos como caprichos de la naturaleza o los prestaremos atención como advertencias celestiales de un juicio final? La elección sigue siendo nuestra, pero el reloj avanza inexorablemente hacia la medianoche y la sinfonía celestial hacia su crescendo en un escalofriante recordatorio de que tal vez en nuestra arrogancia hemos atraído la mirada de lo divino en lugares como los residentes de San Francisco informan haber escuchado lo que solo puede ser. Descritos como fuertes trompetas que suenan desde los cielos, estos eventos inquietantes han explotado en las redes sociales alimentando la curiosidad y el miedo generalizados. Descritos como trompetas o mecánicos y originados en el cielo o tal vez debajo de la tierra. Estos sonidos tienen una larga historia con relatos que se remontan a siglos atrás. En la era digital, estos fenómenos han ganado una atención sin precedentes. Han surgido informes de países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rusia y Australia, mientras que algunos sugieren que podrían ser meros fenómenos naturales o malentendidos. Otros los ven como un puerto de perdición o mensajes divinos. Estos sonidos a menudo tienen una cualidad espeluznante que combina gemidos con vibraciones metálicas que recuerdan a instrumentos musicales encantados. Este misterio auditivo ha encendido un feroz debate y una especulación desenfrenada con teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural, mientras el mundo lidia con estos inquietantes sonidos de los cielos. La pregunta permanece: ¿estamos? Escuchar las trompetas celestiales del juicio que señalan la retribución divina para los malvados que dejaron atrás a aquellos que estuvieron marcados por sus fechorías, ¿o hay otra explicación arraigada en el mundo natural pero no menos extraordinaria? La verdad detrás de estos sonidos,
continúa eludiéndonos, obligándonos a mantener la curiosidad y vigilantes mientras reflexionamos sobre los misterios del cosmos y nuestro lugar dentro de él en medio de la cacofonía de la vida moderna. Una serie de inquietantes sonidos celestiales han infundido miedo en los corazones de muchas personas en todo el mundo, descritos por testigos como trompetas de otro mundo o siniestros estallidos. Estos ruidos han hecho añicos la ilusión de un mundo estable y predecible donde alguna vez podrían haber despertado la curiosidad. Ahora parecen presagiar un sombrío ajuste de cuentas. Ecos no solo de anomalías naturales, sino de un ultimátum divino durante siglos. Las civilizaciones han registrado estos misteriosos sonidos, interpretándolos a través de la lente de la ira divina de los antiguos muros de Jericó, que cayeron al sonido de las trompetas ante las visiones proféticas del Apocalipsis. Estos sonidos a menudo han sido vistos como presagios de la justicia divina. Ahora, a medida que se intensifican en frecuencia y alcanzan su mensaje, parece más urgente, más terrible. Podría ser que estas sean las trompetas del Apocalipsis, que suena el fin de los días llamando a los justos a la gloria y dejando a los malvados enfrentar su castigo, el resurgimiento de estos sonidos en una era definida por la agitación global. Guerras, desastres naturales y decadencia moral parece lejos de ser una coincidencia. Resuenan con una advertencia bíblica, un celestial alerta de que el tiempo de la humanidad para enmendar sus caminos está peligrosamente cerca de expirar. Las Escrituras hablan de un tiempo cuando la tierra misma se levantará contra la humanidad, un tiempo de prueba y tribulación marcado por señales en los cielos, y en la tierra estos sonidos bien podrían ser el primero de esos signos que marcan el principio del fin en esta narrativa. Los ruidos misteriosos ya no son temas de investigación científica, sino testimonios de una inminente purga divina. Los científicos, con sus teorías tectónicas y especulaciones atmosféricas, permanecen confundidos y sus acciones racionales no logran apaciguar el creciente malestar que atenaza a la humanidad. Sus seguridades se disuelven en el éter como feudales contra la creciente marea de temor existencial, como castillos de arena contra un tsunami. Esta es la ira de Dios. La Escritura truena una advertencia severa, sus antiguas palabras resonando a través de nuestra era moderna, con una escalofriante resonancia. Mientras exploramos el horizonte, los signos inconfundibles del Apocalipsis, tal como se predice en la Biblia, se vislumbran siniestramente. El mundo se cierra bajo un ataque implacable de desastres naturales. Su frecuencia y ferocidad reflejan las escrituras proféticas con precisión desconcertante. Considere los infiernos furiosos que han abrasado Australia y California, dejando atrás un rastro de cenizas y agonía. Reflexiona sobre los devastadores huracanes cada vez más furiosos que agitan el Atlántico, su ira sin paralelo en la historia registrada. Estos eventos catastróficos no son simplemente anomalías aleatorias o naturales. Son advertencias de los últimos días de la Tierra, como se predijo en Lucas 21:11, grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares. Esto ya no es el estruendo distante de un peligro futuro. Es el alboroto inmediato de un mundo en apuros, un signo palpable de la creación que gime bajo el peso del pecado y el abandono humanos. Pero las calamidades no cesan. Ante los trastornos ambientales, el mundo queda atrapado en una red de guerra y conflicto, con naciones que se levantan contra naciones, cumpliendo las oscuras visiones de Mateo 24:77, desde la agitación incesante en el Medio Oriente hasta la oleada del terrorismo global. La humanidad se tambalea al borde de la autodestrucción. Este caos no se limita a los campos de batalla, sino que impregna el tejido moral de la sociedad, donde la decadencia y la depravación erosionan nuestra conciencia global. En medio de estos tiempos turbulentos, nuestra vida diaria está inundada con estos signos de fatalidad inminente. El alcance de los medios globales ha transformado tragedias distantes en crisis inmediatas. Con cada informe de desastre y desesperación, aprieta el nudo colectivo de ansiedad y miedo en nuestros corazones. Este flujo interminable de noticias calamitosas sirve no solo para informar, sino para fortalecer nuestro sentido de la inminencia del fin de los tiempos desde afuera, a lo largo de la historia. Fenómenos celestiales como los enigmáticos sonidos de trompeta han agitado la imaginación humana
e invocado profundas reflexiones espirituales. En particular, la Biblia relata momentos significativos en los que las trompetas divinas marcan eventos profundos como el descenso de Dios al monte Sí y las profecías apocalípticas de Jesús, mientras que algunos especulan que los recientes y misteriosos sonidos que resuenan desde los cielos podrían ser similar a estas trompetas bíblicas que anuncian eventos importantes. La incertidumbre persiste, ya que estos fenómenos aún no han alcanzado su culminación bíblica en el Nuevo Testamento, particularmente en Mateo 24. Jesús proporcionó un pronóstico detallado sobre los eventos que condujeron al fin del mundo. Predijo la destrucción de el magnífico templo de Jerusalén, una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las fuerzas romanas, a pesar de tener la intención de preservar la estructura, la prendieron fuego accidentalmente durante su asedio, lo que provocó su completa destrucción. Este evento fue visto como un claro cumplimiento de las palabras de Jesús y sentó un precedente. Para las señales predichas del fin de los tiempos, Jesús explicó estas señales advirtiendo a sus discípulos sobre el surgimiento de líderes carismáticos del falso Mesías, que reclamarían autoridad divina para realizar milagros engañosos. Para engañar a muchos, habló de la escalada de conflictos globales, hambrunas, generalizadas, enfermedades desenfrenadas y frecuentes. Los terremotos son todos indicadores de un mundo que se precipita hacia el caos de manera más inquietante. Jesús advirtió sobre una intensa persecución dirigida a sus seguidores y predijo que esta era pondría a prueba la fe de muchos. Algunos renunciarían a sus creencias bajo la presión de la persecución, mientras que los falsos profetas proliferarían y llevarían a la gente por mal camino, con mensajes erróneos. Las doctrinas, a medida que la moral social decayera, los lazos de amor y confianza entre las personas se erosionarían, una consecuencia nefasta de abandonar los absolutos éticos. A pesar de estos enormes desafíos, Jesús enfatizó la resistencia del Evangelio, asegurando que llegaría a todos los rincones de la tierra antes de que los últimos días estuvieran sobre nosotros. Instó a sus seguidores a permanecer firmes en su fe y confiar en las Escrituras que detallan con precisión estos eventos proféticos. El discurso sobre las trompetas apocalípticas en la Biblia, especialmente las mencionadas en el Apocalipsis, agrega capas de complejidad e intriga. Estas trompetas, que simbolizan la intervención divina, plantean preguntas importantes sobre su conexión con el fin de los tiempos. Particularmente con el aumento prevaleciente de la maldad global, las interpretaciones varían ampliamente dentro de la comunidad cristiana. Algunos anticipan que el regreso de Cristo precederá a la tribulación, un periodo de profundas dificultades y pruebas, mientras que otros creen que ocurrirá a mitad del camino o incluso después del debate teológico. Se extiende a la alineación del sonido de la última trompeta mencionada en las Escrituras con la séptima trompeta del Apocalipsis. Algunos eruditos argumentan que estos son eventos distintos, cada uno con sus propias implicaciones y tiempos en la línea de tiempo escatológica. ¿Por qué es tan crucial comprender la línea de tiempo de la profecía bíblica? Alguna vez hemos reflexionado sobre el significado de las misteriosas trompetas y las señales celestiales que llenan nuestros cielos. Las Escrituras no guardan silencio sobre estos asuntos. Anuncian estos sonidos como marcadores profundos en la línea de tiempo que conduce al regreso de Cristo. El Todopoderoso ha expuesto su plan divino en las Escrituras para prepararnos, para asegúrese de que no nos tomen desprevenidos los acontecimientos que se están desarrollando, profetizados para preceder a la segunda venida de Jesús. Considere el libro del Apocalipsis. Puede parecer envuelto en un misterio, pero tiene un propósito claro de revelar el futuro, en particular los acontecimientos que condujeron al triunfo de Jesús y que lo incluyen. Regresar Apocalipsis 11:15 habla de la séptima trompeta que señala el reinado soberano del reino de Dios en la tierra. Esto no es mero folclore, es un sistema de alerta divino que suena la advertencia anticipada del gran y final acto en el plan de Dios. El apóstol Pablo enriquece esta narrativa. En sus cartas en 1 Corintios 15, describe vívidamente la transformación que espera a los creyentes. Al sonido de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que aún viven serán transformados para siempre, inmortalizados para unirse a Cristo en la eternidad. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo nos presenta:
El rapto es un evento separado donde Jesús desciende con un grito y el sonido de una trompeta, reuniendo a sus fieles para encontrarse con Él en las nubes. Estos eventos son claramente diferentes de la segunda venida, donde Cristo regresa no en secreto, sino en gloria magnífica. Él no será el dulce Salvador montado en un asno, pero un poderoso rey guerrero montado en un caballo blanco, sus ojos brillando con fuego, liderando a los ejércitos celestiales. Vestido de blanco esta vez, Jesús vendrá a juzgar y a reinar, trayendo justicia y paz a un mundo en agitación. La segunda venida es un evento monumental que marca el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Es un tiempo de victoria, donde Cristo derrotará todo mal y gobernará como rey por 1000 años. Pero este periodo también pondrá a prueba a cada alma en la tierra, incluso en medio de este reino divino. Algunas se volverán lejos, eligiendo la oscuridad sobre la luz, lo que conducirá a un juicio final, donde cada uno enfrentará las consecuencias eternas de sus elecciones. Ahora, acerca de esos sonidos espeluznantes en los cielos, algunos los interpretan como las advertencias bíblicas del fin de los tiempos. Mientras que estos sonidos pueden tener explicaciones naturales, su significado espiritual no puede. Debe descartarse a la ligera. La Biblia nos advierte sobre las señales falsos profetas, engaño generalizado, calamidades naturales y decadencia moral. Estas no son solo historias, son indicadores de que el mundo, tal como lo conocemos, está girando hacia un clímax. Como creyentes, estamos llamados a no temer, sino a estar alerta. Debemos vivir de una manera que honre a Dios, listos en cualquier momento para el regreso de Jesús. No es suficiente estar conscientes de las profecías. Debemos encarnar las enseñanzas de Cristo, extendiendo la mano a aquellos que aún no son conscientes de su amor y su inminente regreso. Al hacer esto, cerrar la brecha entre aquellos enfocados en las señales y aquellos que difunden el Evangelio, uniéndose en un propósito común de preparar al mundo para su redención final. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones? No se trata solo de difundir su palabra, es acerca de preparar al mundo para su inminente regreso. La Biblia establece claramente que el fin vendrá cuando el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Mientras que algunos están absortos en descifrar las señales del fin de los tiempos, otros comparten incansablemente el mensaje de salvación de Jesús. Estos dos esfuerzos, aunque diferentes, están entrelazados. Como ambos están orientados a prepararnos para el regreso de Jesús, esta conexión se describe vívidamente en el discurso del Olivit, donde los discípulos de Jesús, ansiosos por comprender el futuro, le preguntaron sobre las señales que anunciarían su regreso al final de los tiempos. Jesús no solo profetizó guerras, desastres naturales y el surgimiento de falsos profetas, subrayó que una señal fundamental del fin de los tiempos sería el Evangelio predicado a todas las naciones. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús? Primero, creyendo en Jesús, sacrificando su muerte en la cruz y su resurrección, confiando. En Él garantiza que estemos preparados, pero la preparación no se detiene allí. Implica vivir una vida dedicada a Dios, participar en la oración, estudiar la Biblia y fomentar la comunidad con compañeros creyentes. Aunque su regreso pueda parecer distante, es crucial preparar nuestros corazones y mentes ahora que podemos. Haga esto compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Seguro que puede parecer desalentador, pero con la ayuda de Dios podemos difundir su palabra en el amor que compartimos, porque nos preocupamos por el destino eterno de las personas. No queremos que nadie pierda la oportunidad de conocer a Jesús como su Salvador. Ahora, con respecto a los Estados Unidos y su mención en la profecía bíblica, bueno, no se nombra específicamente. Esta ausencia genera mucha especulación sobre el papel de los Estados Unidos en los eventos profetizados, mientras que algunos intentan vincular a los Estados Unidos con símbolos como Babilonia y el Apocalipsis. Estas son meras conjeturas. El silencio sobre los Estados Unidos podría sugerir que no desempeñará un papel fundamental en el fin de los tiempos, o tal vez no exista tal como lo conocemos. Históricamente, Estados Unidos ha sido un aliado incondicional de Israel que ha traído bendiciones alineadas con la promesa de Dios de bendecir a aquellos que bendicen a Israel. Si Estados Unidos dejara de apoyar a Israel, podría perder el favor de Dios. Sin embargo, el enfoque de la Biblia no está en una sola nación,
sino en el plan de Dios a través de Israel y su llamado universal a la salvación. Lo que está esperando es tan intrigante como lo son los misteriosos sonidos en el cielo. A menudo hay una explicación racional detrás incluso de los fenómenos más extraños. No dejes que la curiosidad distraiga de la verdad esencial. La necesidad de estar preparado espiritualmente para lo que nos depare el futuro mientras nosotros miramos hacia la sombra inminente del fin de los tiempos. El llamado del clarión de los cielos resuena con una resonancia escalofriante, un heraldo de la retribución divina que pronto se desplegará sobre la humanidad. La Biblia, rica en profecías amenazantes, detalla una secuencia de eventos desgarradores, destinados a remodelar el tejido mismo de nuestra existencia. Esto no es simplemente una conjetura espiritual, sino una realidad tangible que atrae nuestra máxima atención y el miedo de un mundo tambaleándose por la repentina desaparición de innumerables creyentes, un fenómeno conocido como el rapto, dejando atrás una sociedad azotada por el caos, calles yacidas, hogares estériles, abandonados a toda prisa y comunidades envueltas en confusión e incredulidad. Este evento, como se describe en las Escrituras, allana el camino para el inicio de la Gran Tribulación, un periodo marcado por desastres y decadencia moral sin precedentes. La Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis, con sus vívidas descripciones de calamidades, se convierte en una fuente de consuelo para algunos que lo perciben como advertencias divinamente inspiradas, mientras que se establecen paralelos entre los desastres de hoy y en los relatos bíblicos del apóstol Juan. Es importante abordar tales interpretaciones con cautela, reconociendo el contexto teológico más amplio que advierte contra las atribuciones simplistas de la ira divina. A menudo surgen colecciones de eventos bíblicos como el Arca de Noé y el Gran Diluvio, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, como narrativas arquetípicas de las acciones correctivas de Dios. Sin embargo, la teología contemporánea a menudo ve estas historias como marcos alegóricos para comprender la condición humana y las expectativas divinas en lugar de correlaciones directas con los sucesos actuales en tiempos de desastre. La fe se convierte en un santuario para muchos, que ofrece una fuente de esperanza y esperanza. Fortaleza, ya sea que se perciba como una intervención divina o no. Tales eventos provocan una profunda reflexión sobre los valores sociales, la compasión, la caridad y el deber compartido de apoyarnos unos a otros y salvaguardar nuestro mundo. Es a través de esta experiencia colectiva y maduración espiritual que encontramos respuestas profundas a las adversidades que enfrentamos. Cuando el sol salió sobre el país occidental, pronto fue eclipsado por un diluvio apocalíptico de insectos, una plaga de proporciones bíblicas que recuerda a las langostas que una vez devoraron Egipto bajo la vigilancia del faraón. Esta calamidad moderna se desarrolla con una furia que es paralela a las plagas bíblicas que envuelven al paisaje en una ola aparentemente interminable de destrucción. Esta infestación, mientras que un fenómeno dentro del mundo natural lleva el peso del simbolismo histórico y espiritual, el incesante zumbido de innumerables alas y el implacable chasquido de mandíbulas se convierten en más que un mero ruido de fondo. Son los presagios de una profunda agitación ecológica y metafísica. El aire vibra con el siniestro zumbido de estas criaturas, un recordatorio constante de su capacidad destructiva. Los campos que alguna vez fueron exuberantes y vibrantes se transforman en momentos en tierras baldías yermas. Cada cultivo de hojas y poder de las flores sucumbe al hambre insaciable de los enjambres. La devastación es completamente despiadado, dejando nada más que la tierra desolada a su paso. Este asalto no es solo contra la flora, sino también contra la misma planta de la tierra, haciéndose eco de los antiguos castigos registrados en el libro del Éxodo, donde las langostas fueron una de las 10 plagas enviadas para persuadir al faraón de liberar. Para los israelitas, la atmósfera espesa con el hedor asqueroso de las secreciones de los insectos se vuelve casi tangible. Este miasma de decadencia llena el aire con una sensación palpable de pavor y decadencia que desafía incluso a los más valientes. Los intentos de las almas de combatir los enjambres con fuego solo aumentan el caos con el humo, mezclándose con el hedor para crear un cóctel infernal que lleva a muchos al borde de la locura. Históricamente, tales plagas han sido vistas como intervenciones divinas o fenómenos naturales que precipitaron la caída de civilizaciones enteras. El antiguo reino de Egipto,
una civilización que se mantuvo como un faro de la humanidad. Los logros no fueron inmunes a tales catástrofes. Los arqueólogos e historiadores sugieren que una infestación masiva de insectos fue un factor crítico en su declive. Un evento tan devastador que fue inmortalizado en jeroglíficos. Estos registros antiguos representan enjambres tan vastos que bloquearon el sol, un desastre que paralizó el planeta. La infraestructura agrícola del reino conduce a la hambruna y al colapso social a medida que avanzan los enjambres, dejan atrás un rastro de caos y desesperación. La infraestructura se desmorona. Los suministros de alimentos disminuyen peligrosamente y el orden social comienza a deshilacharse. Las personas impulsadas por el miedo primario huyen de sus hogares, pero escape ofrece poco consuelo. El avance implacable del insecto no escatima refugio, convirtiendo lo que alguna vez fue una retirada ordenada en una lucha desesperada por la supervivencia en esta plaga moderna. Los ecos bíblicos son claros y escalofriantes. Tal como las langostas en el Éxodo, sirvieron como un mensaje divino al faraón. Se pueden percibir los enjambres de hoy como un claro recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad y la necesidad de un arrepentimiento espiritual y ambiental. La escala y la intensidad de la destrucción obligan a una reevaluación de cómo los humanos interactúan con su entorno y entre sí para que los cristianos y muchos otros interpreten estos eventos a través de una lente religiosa. La crisis podría significar un llamado a una comprensión más profunda de la voluntad divina y un impulso para realinearnos con formas de vida más armoniosas y sostenibles. La narrativa bíblica de la salvación y la redención encuentra un paralelo en el potencial de las sociedades humanas para emerger transformadas de esta crisis. Habiendo aprendido a valorar y proteger el frágil equilibrio del mundo que habitan, mientras los enjambres continúan su marcha implacable, el mundo observa y aprende. Recordado una vez más que la historia de la naturaleza y las escrituras a menudo convergen de maneras que son a la vez misteriosas y profundas, este momento, como las plagas de antaño, sirve como un poderoso llamado a la reflexión que insta a todos a considerar no solo cómo podrían sobrevivir a la amenaza inmediata, sino también cómo podrían contribuir a la curación y renovación del mundo después de sus secuelas. A lo largo de la historia, muchos desastres naturales han cambiado el curso de las civilizaciones, pero el insecto, las plagas que azotaron al antiguo Egipto, se destacan dramáticamente. Escritos y jeroglíficos antiguos nos hablan de cielos llenos de enjambres de langostas que convirtieron el día en noche sobre el fértil delta del Nilo. Este terrible evento provocó una destrucción generalizada que jugó un papel importante en la caída de los poderosos reinos egipcios. Estas plagas fueron más que simples eventos naturales. Fueron vistas como señales de los dioses similares a las langostas en la historia bíblica que destruyó el reino de Canaán. Como se cuenta en el libro de Joel, Joel describe cómo las áreas verdes vibrantes fueron despojadas, dejando nada más que vacío. El páramo, después de que las langostas arrasaron el inicio de la invasión de insectos en Egipto, fue solo el comienzo. Rápidamente empeoró ya que los insectos parecían surgir de la nada llenando cada espacio. Eran tantos que los egipcios no podían proteger sus salas de almacenamiento o sus hermosos palacios. A pesar de intentar todo, desde fuego hasta barreras físicas, nada pudo detener a los insectos mientras las langostas se comían todo. La estructura de la sociedad comenzó a desmoronarse. Tanto los ricos como los pobres se encontraron indefensos e incapaces de salvar sus tierras de la destrucción. Ciudades enteras se convirtieron en pueblos fantasmas llenos de gente, ya sea huyendo o sucumbiendo al hambre y las enfermedades causadas por la pérdida de alimentos. Este evento es similar a lo que se describe en la Biblia, donde las langostas son una señal del juicio de Dios enviado para castigar a las personas por sus pecados y advertir sobre más desastres por venir. Joel describe las langostas como tan destructivas que ninguna planta sobrevivió. Dejaron la tierra estéril y muerta. El impacto de tal plaga fue enorme a medida que los alimentos escasearon. La sociedad comenzó a desmoronarse. El hambre provocó disturbios y la cohesión dentro de las comunidades y familias fue severamente puesta a prueba. La gran civilización, una vez conocido por sus impresionantes edificios y su cultura avanzada, fue reducido a una mera sombra de su antigua gloria,
con su gente dispersa y luchando por sobrevivir en un mundo cambiado. Las historias, tanto de la Biblia como de la historia, resaltan cómo las civilizaciones orgullosas pueden caer bajo el poder de la naturaleza, o lo que algunos podrían ver como una intervención divina, nos recuerdan cuán vulnerables son nuestras sociedades a las fuerzas ambientales y las consecuencias de nuestras propias acciones hoy en día, mientras vemos plagas de insectos similares que afectan la agricultura en todo el mundo. Estas antiguas historias resuenan en nosotros, nos hacen pensar sobre nuestra relación con la naturaleza, nuestra preparación para los desastres naturales y cómo respondemos a las señales que podrían verse como advertencias divinas. Estos eventos nos desafían a observar nuestro impacto ambiental y cómo podemos prepararnos y responder mejor a estas crisis naturales que la civilización cananea lleva mucho tiempo inmersos en la adoración de ídolos. Encontraron su caída a través de una catastrófica plaga de langostas, como se describe en las escrituras antiguas. Este desastre, al igual que las plagas que obligaron a Egipto a liberar a los israelitas, preparó el camino para que Israel reclamara su tierra prometida. Las langostas no dejaron nada vivo a su paso, despojando a los tierra de toda vegetación y llevando a los cananeos a la desesperación. La rápida pérdida de fuentes de alimentos y agua potable volvió a las comunidades entre sí, cada una luchando por sobrevivir en una sociedad en rápido deterioro. Lo que alguna vez fueron ciudades y fortalezas prósperas se derrumbaron junto con sus bases agrícolas, dejando pueblos fantasmas en su lugar. Los antiguos escritos de Joel capturan este vívid. Estaban mostrando una civilización que alguna vez fue próspera, puesta de rodillas por lo que solo puede describirse como un apocalipsis ambiental. Los cielos se llenaron durante las estaciones con enjambres interminables que convirtieron el día en noche, dejando la tierra árida y sin vida. Las secuelas vieron a los cananeos restantes debilitados y desesperados, incapaces de resistir a los israelitas que después de décadas en 1900, el desierto estaban listos para apoderarse de las tierras devastadas. Este evento histórico y bíblico muestra cómo la furia de la naturaleza, posiblemente vista en el juicio divino, puede acabar con civilizaciones enteras. Sirve como un duro golpe, recordatorio de nuestra vulnerabilidad a las catástrofes ambientales y el potencial de un cambio social significativo después de tales eventos. Compañeros creyentes en Cristo, aferrémonos firmemente a nuestra fe mientras esperamos el regreso anticipado de nuestro Señor Jesucristo, que se acerca cada vez más en estos tiempos llenos de desafíos. En medio de la oscuridad y la agitación, puede ser fácil sentirse abrumado y perder la brillante esperanza que vive dentro de nosotros. Sin embargo, debemos recordar que las pruebas y tribulaciones que enfrentamos no carecen de significado. Están profetizadas en las Sagradas Escrituras como señales del próximo cumplimiento del mandato de Dios. El plan divino, al igual que una madre, experimenta dolores de parto antes de la alegría de una nueva vida. Nuestro mundo debe soportar estos dolores para marcar el comienzo de una nueva era de paz y justicia eternas. El viaje puede parecer difícil y los obstáculos desalentadores, pero no nos desanimemos. Nuestro Señor nos ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Su amor y su fuerza nos llevarán incluso a través de los tiempos más oscuros. Dejemos que sus enseñanzas nos guíen y su palabra ilumine nuestro camino a través de las tormentas de la vida. Cuando nos enfrentemos a la desesperación, recordemos las palabras de Jesús en Juan 16:33. En este mundo tendrás problemas, pero anímate. He vencido al mundo. Estas palabras son más que reconfortantes. Son una declaración poderosa de que nuestro Salvador ya ha conquistado las fuerzas del mal y la oscuridad. Tan seguramente como el amanecer sigue a la noche, la luz gloriosa del regreso de Cristo limpia las sombras que nos rodean. El libro del Apocalipsis promete un tiempo en el que no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque el Señor establecerá su reino eterno en la tierra. Apocalipsis 2:14. Hasta que llegue ese día bendito, mantengámonos fuertes e inquebrantables en nuestra fe. Se fortalece unos a otros y a los muchos santos que nos han precedido. Brillemos como faros de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente ver el poder transformador del amor de Dios. Aunque enfrentemos pruebas severas, no desanimemos. El gozo que nos espera es inmenso y hará que todo sufrimiento actual parezca insignificante.
cuando finalmente veamos la gloria del regreso de nuestro Señor. Queridos amigos, seamos firmes, abrazando la exhortación del apóstol Pablo a regocijarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación, ser constantes en la oración. Romanos dice: durante estos tiempos difíciles nuestra fe aguante y confianza firme en las promesas de Dios son las que nos sustentarán, así que anímate y aférrate fuerte a la esperanza que llena tu alma. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca con cada día que pasa. Miremos, esperamos su llegada con ansias, sabiendo que en su presencia cada lágrima será secada y por siempre nos deleitaremos en la paz y la alegría de su reino. Si el vídeo te gustó, recuerda suscribirte y activar la campanita para saber de nuestras últimas novedades. Hasta la próxima.